No sea terco. Un tiempo en la palabra con Juan Manuel Cuba Soto. Salmos capítulo 32, versículo 9 dice lo siguiente: No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es importante que usted sea dócil para cambiar y someterse a la palabra de Dios. Usted tiene que entender que no puede terquear ni contender con la palabra de Dios. Siempre, pero siempre la palabra tiene y tendrá la razón. Ella es la verdad que le hará libre. En una de las cosas que yo sufrí demasiado fue por terquear en contra de la palabra de Dios. Si usted está terqueando contra la palabra, le aviso, cambie. No encuentre excusas para algo o para ser desobediente. La desobediencia jamás paga. Mientras que el ser hacedor de la palabra trae bendición, la desobediencia, por el contrario, te hace vivir en el desierto. Te lo digo por experiencia. No crea tener la razón, simplemente sea dócil y sométase a la palabra de Dios. Recuerdo que la necedad y la terquedad me jugaron sucio cuando se trató de honrar a mis pastores. Yo había oído de la palabra de Dios que decía en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En Hebreos 13:17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo sabía lo que la palabra de Dios decía, pero no quería hacerlo. Recuerdo que el enemigo conocía mi punto débil, así que traía personas para que yo murmure de mis pastores, critique y hable mal de ellos. Usaba todo tipo de personas para que yo quebrante esa palabra. Yo no le ponía ni fe ni obediencia al versículo, y mucho menos freno a esas personas que hacían eso. No vivía en esos versículos de Romanos ni de Hebreos. Como consecuencia, mi hija un día casi se muere por faltarle el respeto a mis pastores. Ese día recién entendí que no podía terquear contra la palabra de Dios, que lo que decía la palabra de Dios era la verdad y punto. Si decía honra, entonces honra. Si decía fe, entonces fe. Si decía amor, entonces amor. Si decía santidad, entonces santidad. Tuve que pagar muy caro el precio de la terquedad y la necedad que yo tenía en contra de la palabra. Le sugiero, cuando lea algo de la palabra de Dios que debe hacer, no busque excusas, no sea necio, no terquee en contra, no sea de aquellos que lleve el látigo por necio. Véalo aquí, Proverbios 26:3 dice lo siguiente: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Quiénes son los que llevan la vara del castigo? Los necios. Así que, ¿por qué tiene que ser necio? Sea dócil a la palabra de Dios y verá sus mejores días. Bendiciones. Esto fue Un tiempo en la palabra con Juan Manuel Cuba Soto.